Muy bien, el objetivo de esta cápsula es poder revisar algunas nociones generales en torno a la psiquiatría como disciplina, la relevancia para la formación de los psicólogos clínicos de poder conocer los principios de la disciplina psiquiátrica y cómo en la actualidad sostenemos un diálogo interdisciplinario entre la psicología clínica y la psicoterapia, principalmente a través de un puente basado en la investigación y en las neurociencias. Habitualmente, a lo largo del desarrollo de nuestras disciplinas psiquiátricas y psicológicas, nos hemos ido basando a lo largo de la historia en una visión predominantemente dualista, que probablemente proviene de la filosofía cartesiana que tanta influencia tuvo en Occidente durante los últimos 4 siglos. Es decir, nos encontramos frente a la idea de que existen dos grandes dimensiones, ¿no? Una dimensión que está representada por el cerebro, material, físico, y por otro lado, la mente, que transcurre sin una base somática. Por otra parte, la dicotomía de los genes versus el ambiente, ¿no? ¿Qué porcentaje del comportamiento podemos explicar desde aquellas cosas que heredamos versus desde lo que adquirimos? Y por lo tanto, se contraponen las leyes de la biología a las leyes psicosociales que tienen su propio ordenamiento y manera de ser estudiada. Y en esa lógica emerge también la dicotomía entre la psiquiatría y la psicología y entre los psicofármacos y la psicoterapia. Afortunadamente, hemos ido de manera progresiva integrando ambas visiones, principalmente en beneficio de la investigación y de recuperar la calidad de vida y el bienestar de nuestros pacientes. Vamos a hablar de algunos hitos relevantes para la fundación de la psiquiatría como una rama de la medicina que se dedica al estudio y tratamiento de los trastornos mentales, revisando los principales hitos a partir del siglo XVIII. En este sentido, cabe destacar la primera figura, ¿no? Que es Philippe Pinel, quien comienza a aportar, ¿no? A fines del 1700 una sistematización de la nosografía psiquiátrica. Es decir, comienza a plantear primeras clasificaciones allí donde había mucha descripción sintomatológica. Y en concordancia con eso, también postula diversas teorías etiológicas basadas en posibles mecanismos causales y también tratamientos humanitarios para aquellos que se denominaban los alienados, ¿no? Aquellas personas que estaban fuera de sí y habían perdido la sintonía con la realidad consensual. Muchos consideran a Philippe Pinel el padre de la psiquiatría, principalmente por relevar el trato humanitario a las personas con trastornos mentales y también por jugársela por una separación de la psiquiatría como una disciplina independiente de otras ramas de la medicina. Son relevantes también en esta época los estudios de Joseph Adams, quien comienza a mostrar las primeras correlaciones entre tener antecedentes familiares de enfermedades mentales y la probabilidad en la descendencia de poder desarrollar también problemas de salud mental. Eran estudios de correlación, no eran estudios que se basaran en causalidad, sin embargo, constituyen un aporte significativo para empezar a estudiar esta línea de la neurogenética que hasta el día de hoy tiene una relevancia fundamental. Y también son centrales los aportes de Carl Wernicke, un fisiólogo, que intenta hacer algunas relaciones anatomopatológicas y fisiológicas en términos de cómo ciertas lesiones en el cerebro pueden perturbar ciertas funciones mentales específicas y por lo tanto viene a ser el padre del localizacionismo, no solo en la neurología, sino que también en la psiquiatría como disciplina incipiente. Por lo tanto, ya estaban algunos principios fundamentales para poder plantear la psiquiatría como disciplina, ¿no? Que sería aquella que se dedica al estudio de la fisiopatología cerebral y de las manifestaciones conductuales, afectivas y conductuales que derivan de estas alteraciones
de la fisiopatología cerebral. Sin embargo, eran muy pocos los mecanismos que se conocían y que daban origen a estos problemas de salud mental. Cabe destacar la relevancia que tuvo los hallazgos en torno a la patofisiología de la neurosífilis, ¿no? Con el advenimiento del microscopio y de técnicas de laboratorio, se logran aislar ciertos agentes patógenos que podían dar origen a algunos trastornos mentales muy significativos, dentro de ellos las demencias. Y una forma particular de demencia, denominada la parálisis general, se relaciona con una etiología muy clara y precisa, que es la presencia del treponema pallidum en el cerebro de las autopsias de los pacientes que mueren de neurosífilis, ¿no? Y por lo tanto, esto nos acerca a una teoría infecciosa de posibles enfermedades mentales, ¿no? Y cómo eso podría tener también líneas de tratamiento basadas en los primeros fármacos antiinfecciosos de la época, ¿no? Entonces, hay todo un optimismo terapéutico basado en el modelo de la neurosífilis que, si bien fue un punto de partida para impulsar la investigación, no tuvo tantos frutos en términos de promover modelos explicativos amplios de bases, digamos, infecciosas, ¿no? De estos trastornos mentales. Por lo tanto, se plantea que la psiquiatría debe tener, más allá de un fundamento fisiopatológico, un método clínico que permita estudiar el sufrimiento humano. Es así como en Europa aparecen las contribuciones de Emil Kraepelin y de Eugene Bleuler. Emil Kraepelin propone que el método principal de estudio del psiquiatra debiera ser la historia clínica, es decir, necesitamos un criterio longitudinal para conocer la evolución de los signos y síntomas de los pacientes a lo largo del tiempo, con el objetivo de llegar a un adecuado diagnóstico y tratamiento. En contraposición, en Suiza, Eugene Bleuler nos plantea que lo más importante es el criterio transversal, es decir, poder identificar de manera clara la presencia de ciertos signos y síntomas del paciente durante la entrevista. Por tanto, Eugene Bleuler plantea que el examen mental va a ser el método fundamental de diagnóstico del psiquiatra, ¿no? También en Alemania, Kurt Schneider, allí donde había mucha descripción sintomatológica en la psiquiatría, pero ausencia de clasificaciones más estrictas, propone una nosografía en base a criterios estadísticos. Es decir, que los pacientes debían cumplir un cierto número mínimo de síntomas para poder ser diagnosticados con un cierto trastorno. Y esto debía tener un correlato descriptivo y estadístico claro. Cabe destacar que este modelo de Schneider, entre paréntesis, un modelo categorial y predominantemente politético, es una manera de pensar los sistemas clasificatorios que hasta el día de hoy tiene una influencia importante, sobre todo en los manuales CIE-11 y en los manuales DSM-5 revisados, que son uno de los principales referentes en la investigación y clínica psiquiátrica en la actualidad. Comienza a surgir entonces la psiquiatría como una especialidad médica que se independiza de la neurología y que no requiere necesariamente de la presencia de hallazgos estructurales del cerebro que muestren alteraciones, sino que probablemente las bases de los mecanismos se encuentran en la fisiopatología, pese a que no existen los métodos lo suficientemente sofisticados para poder demostrar estos mecanismos. Comienzan a aparecer entonces las primeras sociedades científicas que se centran en investigar los mecanismos causales de los trastornos mentales y poder ofrecer tratamiento. Al mismo tiempo se plantea que los enfermos de salud mental debían estar en instituciones diferentes a los asilos en los cuales también se encontraban personas con conductas antisociales o personas abandonadas por la sociedad, o de los hospitales generales, porque merecían un trato especial, ¿no? Un trato especial que se basara también en el cuidado de la subjetividad y de poder reintegrar la salud mental
de una manera más integral, ¿no? Tenemos en paralelo los desarrollos de la psicología como ciencia, como ustedes saben, con esta tradición reflexológica naturalista que dará origen al conductismo y posteriormente las terapias conductuales, que nos plantea que la psicología debe basarse en el método científico, ¿no? Y que debe ser también una rama de las ciencias naturales. Esto aparece también como un contrapunto frente a la tradición mentalista en psicología, representada principalmente por las teorías psicoanalíticas, ¿no? Que estaban en boga hacia fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, y que también plantean algo muy importante, ¿no? Que en la medida que nos aproximamos al estudio psicológico y psicopatológico de nuestros pacientes, no debemos perder de vista la contribución de los significados que contribuyen al sufrimiento humano, ¿no? Y que estos significados van a tener leyes diferentes a las leyes que derivan de la biología y del estudio fisiopatológico, ¿no? Por tanto, existe una cierta tensión en la psicología que progresivamente irá resolviéndose a través de la integración. A propósito de los intentos por lograr una integración, quiero mencionar los aportes de Sigmund Freud, quien descubre y describe el funcionamiento dinámico de la mente, planteando estos postulados bastante radicales en términos de un funcionamiento intrapsíquico predominantemente inconsciente. Es decir, lo que explicaría el padecimiento psíquico tiene que ver precisamente con algunos contenidos conflictivos que los seres humanos no conocen en torno a sí mismos y que ameritan ser estudiados con un método particular, ¿no? Es muy importante que Freud, dada su formación médica, ¿no? Tampoco pierde de vista la contribución de la biología y nos plantea que al momento de pensar en la génesis de un trastorno mental, debemos tener en cuenta la interrelación entre distintos factores. Es así como postula el modelo de las series complementarias como modelo de la etiopatogénesis en salud mental, ¿no? Donde nos dice que debemos estudiar en detalle cuáles han sido las experiencias infantiles de las personas, que por supuesto se constituyen como una predisposición a poder sufrir ante determinadas circunstancias y que van a interactuar con aspectos constitucionales. Vamos a entender los aspectos constitucionales como la conjunción entre los aspectos genéticos y congénitos que constituyen en su conjunto una predisposición. Y esa predisposición va a dialogar con factores precipitantes, ¿no? Factores que actúan como gatillantes del trastorno mental. Es muy interesante plantear que estos factores gatillantes dialogan directamente con las experiencias infantiles en términos de significado y al mismo tiempo con los aspectos constitucionales en términos de activar ciertas predisposiciones neurobiológicas que permiten configurar el trastorno actual. Sigmund Freud nos plantea, la terapia no solo nos concierne en la medida que opera con recursos psicológicos, y por el momento no disponemos de otros recursos. El futuro podrá enseñarnos a influir directamente mediante sustancias químicas particulares. Recordar que en esa época no habían psicofármacos efectivos. Quizás surjan aún otras posibilidades terapéuticas todavía insospechadas, pero por ahora no disponemos de nada mejor que de la técnica psicoanalítica y por eso no se la debería desdeñar, pese a todas sus limitaciones. Es decir, él tenía absoluta conciencia de la contribución de las variables neuroendocrinas, neurogenéticas, neurofisiopatológicas que contribuían a los trastornos mentales y que por supuesto deberíamos seguir estudiando más allá del desarrollo de la teoría y la técnica psicoanalítica. Mencionar en esta época también las contribuciones de la tradición fenomenológica a la psiquiatría. Y es acá donde quiero destacar la figura de Karl Jaspers, filósofo y psiquiatra alemán, quien plantea que la psiquiatría debe nutrirse
permanentemente de dos dimensiones, de la dimensión explicativa y de la dimensión comprensiva. Entenderemos por dimensión explicativa de todos los métodos que provienen de las ciencias naturales y que le permitirán al psiquiatra describir y generar hipótesis en torno a los problemas de salud mental. Por lo tanto, este paradigma, ¿no?, es el que nutre las neurociencias y la psiquiatría y que se funda en un modelo órgano-mecanicista causa-efecto. Sin embargo, debemos también tener en cuenta en la formación del psiquiatra la dimensión comprensiva. Es decir, un buen psiquiatra debe nutrir su quehacer desde los métodos que derivan de las ciencias sociales y de las humanidades. Es decir, poder entender también al ser humano como una serie de conexión entre los hechos psíquicos y la comprensión entre las concatenaciones. Es decir, una serie de eventos causales que habitualmente se fundan en los significados y en la biografía del paciente y que nos permiten entender cómo las personas llegan a ser quienes son y cómo sufren de la manera en la cual sufren en la actualidad, ¿no? Él releva con mucho hincapié la importancia de que el psiquiatra se nutra de las dos dimensiones en su formación y en el ejercicio clínico con los pacientes. A principios del siglo XX tenemos los primeros avances incipientes de la psiquiatría biológica y la psicofarmacología, sin embargo, con fármacos muy poco eficientes a inicios del siglo XX, que básicamente eran barbitúricos, anestésicos que se daban a los pacientes, pero que no lograban cambios clínicamente significativos. Se desarrollan también dos formas de terapia: el shock hipoglicémico y la terapia electroconvulsivante. El shock hipoglicémico desarrollado por Manfred Sakel en Alemania, que a través de inyecciones de insulina intenta provocar en los pacientes ciertas convulsiones tónico-clónicas con el objetivo de que pudiera reducir la sintomatología psicótica en pacientes con esquizofrenia. Este tratamiento, si bien muestra una reducción significativa de la sintomatología psicótica, al poco tiempo demuestra no ser seguro para la salud general de los pacientes y por lo tanto va perdiendo fuerza en los próximos años. Sin embargo, pocos años después, Cerletti y Vini en Italia comienzan a desarrollar la terapia electroconvulsivante, una terapia que se basa en en los mismos principios planteados por Manfred Sakel, es decir, en la evocación de crisis tónico-clónicas en los pacientes con el objetivo de restituir la fisiología cerebral en pacientes con psicosis, ¿no? Esta técnica es una técnica que demuestra ser bastante eficiente y bastante segura en los pacientes con padecimientos psicóticos y también con depresiones más severas y otros trastornos. Y hasta el día de hoy sigue su desarrollo y se ha ido perfeccionando con el objetivo de tener cada vez menos efectos colaterales y mayores beneficios terapéuticos, sobre todo en los pacientes graves que necesitan de este tipo de intervención. Y ya en la década de los 50, 60, 70, se desarrollan los primeros psicofármacos abiertamente efectivos. Básicamente aparecen y se sintetizan los primeros antipsicóticos, posteriormente los primeros antidepresivos, después los benzodiazepínicos y tranquilizantes en conjunto con los hipnóticos, y finalmente algunos anticonvulsivantes que son utilizados como estabilizadores del ánimo, además de el carbonato de litio, ¿no? O sea, empiezan a aparecer muchas sustancias químicas que permiten mejorar el estado de los pacientes con trastornos mentales y descomprimir también las instituciones en las cuales se encontraban hospitalizados los pacientes, ¿no? Los fármacos permiten ir restituyendo progresivamente el funcionamiento global de los pacientes y por lo tanto se constituyen indudablemente en un aporte que siguen en investigación y mejoría hasta el día de hoy. En paralelo, ¿no?, desde inicios del siglo XX, ¿no?, hasta mediados del siglo XX, sigue el desarrollo de las principales corrientes terapéuticas.
Las principales corrientes para ese entonces eran el psicoanálisis y la terapia conductual cognitiva como el tratamiento de las neurosis, ¿no? Lo que hoy conocemos como trastornos de ansiedad y otros trastornos derivados. Vamos a conversar un poco en torno a la psicoterapia y algunas líneas de investigación que hemos mencionado en algunas clases, pero que nos detendremos a explicar un poquito más en profundidad. Entendemos la psicoterapia como un proceso interpersonal que está diseñado para obtener modificaciones de los sentimientos, los pensamientos, las actitudes y los comportamientos que producen sufrimiento al individuo. La psicoterapia implica un diálogo entre paciente y terapeuta que se repite a lo largo del tiempo en condiciones que permanecen estables. Estas condiciones que permanecen estables es lo que denominamos el encuadre psicoterapéutico y que se basan en un modelo teórico determinado. La psicoterapia se basa también en una teoría clínica desde una epistemología clínica particular y paradigmas específicos. Estos paradigmas específicos nos brindan una noción de la psicopatología, una definición de lo que entendemos por encuadre clínico en el contexto teórico en particular y procedimientos técnicos específicos que deben ser desplegados en base a las características de nuestros pacientes. ¿Cómo se inicia la investigación en psicoterapia? A partir de los años 50, después de las primeras publicaciones de Einstein, que al publicar un metaanálisis donde revisa 8.000 casos en base al tratamiento de pacientes neuróticos con psicoterapia, concluye de manera bastante fatalista de que la psicoterapia no era superior al tratamiento y era muy parecida al placebo y por lo tanto no tenía mucho fundamento científico. Estas publicaciones de INSEC son bastante provocadoras para la comunidad científica de la época y hace que se desplieguen una serie de investigaciones centradas en demostrar la efectividad de la psicoterapia. Ocurren al respecto dos hechos relevantes. El primero es que las investigaciones de INSEC muestran tener deficiencias metodológicas importantes y que la psicoterapia sí era eficaz, ¿no? Y por lo tanto, las conclusiones tan lapidarias planteadas inicialmente eran incorrectas. Pero al mismo tiempo, los estudios que se desarrollan en paralelo van mostrando la eficacia de la psicoterapia, lo que por supuesto nos permite comenzar a dialogar con la comunidad científica y poder fundamentarnos empíricamente como una disciplina eficaz. En los años 70 aparecen los estudios de segunda generación, donde ya la pregunta en torno a la eficacia, a la efectividad, perdón, empieza a quedar corta, porque no necesitamos solamente que un tratamiento funcione, que es lo que llamamos efectividad, sino que también necesitamos que sea eficaz, es decir, que logre resultados que sean clínicamente significativos, pero que además, y esto es lo más importante, logren ser eficientes. Es decir, que en una relación de costo-beneficio, nuestros pacientes se vean significativamente beneficiados, ¿no? Por lo tanto, esto puede ser aplicado en poblaciones a escala mayor y no solo a nivel del laboratorio con altos costos, ¿no? Estos estudios de segunda generación comienzan también a plantear algunas preguntas, ¿no? Podemos plantear que algunos dispositivos psicoterapéuticos son eficaces, ¿no? Sin embargo, ¿qué dispositivos psicoterapéuticos, para qué paciente, con qué características específicas, con qué diagnóstico, de qué rango etario? Y eso hace que se vayan complejizando las preguntas de investigación y los métodos. Es así como se pasa a los estudios de tercera generación en los años 80, que son estudios basados en el modelo médico de los ensayos clínicos, donde comienzan a haber criterios de selección muy rigurosos de los pacientes para poder constituir grupos homogéneos y se empiezan a estandarizar los procedimientos en base a manuales de psicoterapia desde los modelos específicos.
Es decir, necesitamos seleccionar pacientes con ciertos diagnósticos. La certificación del diagnóstico debe estar hecha en base al criterio de expertos, pero al mismo tiempo corroborarla con psicometría. Por otra parte, debemos homogenizar algunas características sociodemográficas de los pacientes para poder garantizar que realmente estamos estudiando fenómenos específicos. Bien, si bien los ensayos clínicos en psicoterapia nos aportaron y nos siguen aportando información muy relevante para el tratamiento de nuestros pacientes, también aportan hallazgos limitados, dado que ocurren en condiciones ideales de laboratorio y no representan necesariamente la diversidad fenotípica de los pacientes que atendemos en el día a día en la consulta psicológica, ¿no? Por lo tanto, va a ser necesario evolucionar hacia modelos de mayor complejidad. Hasta el momento, lo que vamos conociendo de la psicoterapia es que sí es efectiva, eficaz y eficiente y es no superior y es superior, perdón, al no tratamiento. El 80% de los pacientes van a mejorar de manera muy significativa versus un 30% de respuesta al placebo. En algunos cuadros clínicos sí vamos a ver respuesta al placebo y en otros cuadros clínicos la respuesta al placebo es prácticamente inexistente. En algunos cuadros psicopatológicos, la investigación en psicoterapia nos muestra que esta puede ser beneficiosa como monoterapia, ¿no? Más allá de la implementación de terapia farmacológica. Pacientes con trastorno de pánico, con fobias específicas, con trastornos depresivos mayores, leves o moderados, con trastornos de ansiedad generalizada, con trastornos de ansiedad social, con trastornos de la personalidad, entre otros, se van a beneficiar de la psicoterapia incluso más allá de la farmacoterapia. Entonces, estos hallazgos ya empiezan a ser muy relevantes y a posicionar a la psicoterapia dentro de la comunidad científica. Los hallazgos nos muestran además que los tratamientos más prolongados, entendiendo más prolongados como tratamientos de 6 meses promedio, son tratamientos efectivos, eficaces y eficientes y que van a prevenir también las recaídas y las recurrencias. Por lo tanto, todos los enfoques con sustentos teóricos y técnicos van a tener buenos resultados. Sin embargo, vamos a encontrar algunas diferencias de eficacia de algunas escuelas y algunos métodos terapéuticos por sobre otros en función de las características de los pacientes. Y esta es la principal conclusión que nos van aportando los ensayos clínicos en psicoterapia de la tercera generación. Hay aquí un estudio metaanalítico bien interesante que en los años 90 nos muestra, nos evidencia con una muestra de 2.431 pacientes, de que los pacientes ya empiezan a tener mejorías clínicamente significativas entre la sesión 5 y la sesión 10. Y vemos que después de 26 sesiones, aproximadamente un 75% de los pacientes va a mostrar una mejoría clínicamente significativa. Sin embargo, si multiplicamos el número de sesiones por 2, o sea, si vemos qué es lo que ocurre tras aplicar 52 sesiones de psicoterapia, la mejoría solo crece al 83%. Los hallazgos de este metaanálisis nos hacen preguntarnos la pertinencia de instalar psicoterapias excesivamente largas. Es decir, ¿cuál es el porcentaje de mejoría que van a tener nuestros pacientes si aumentamos significativamente la dosis de psicoterapia? Este primer metaanálisis nos sugiere que no necesariamente más es mejor, sino que debemos pensar cuál es la dosis para cada paciente en función de sus características específicas y nos invita también a pensar nuestros procesos terapéuticos como procesos no excesivamente largos. Sobre todo que la curva de adherencia a la psicoterapia en este mismo estudio va mostrando que una parte importante de los pacientes va a abandonar la psicoterapia antes de las primeras 10 sesiones. Por lo tanto, tenemos el desafío de ir creando dispositivos
psicoterapéuticos que sean eficientes. Posteriormente a esto va surgiendo toda una línea de investigación de variables inespecíficas en psicoterapia. Es decir, qué variables terapéuticas que no dependen directamente de la técnica y del método van a explicar también la eficacia de la psicoterapia. ¿Qué variables que se relacionan directamente con el paciente, con el terapeuta y con el vínculo terapéutico pueden explicar el cambio más allá de la teoría y la técnica? Y esto hace que no solo se complejicen las preguntas, sino que también se vaya complejizando la metodología. Primero, los cuestionarios de autorreporte son herramientas extremadamente válidas, pero también se incorporan cuestionarios de observación en base al criterio de expertos. También se ocupan videograbaciones de las sesiones de psicoterapia. También se incluyen los aportes de la metodología cualitativa, incorporando entrevistas en profundidad que rescatan también la experiencia subjetiva de los pacientes de estar en psicoterapia. Es decir, se van complejizando los modelos con el objeto de dar respuestas al menos parciales a estas preguntas que se está haciendo la investigación en psicoterapia. Y es así como se van identificando algunas variables relevantes. Por tiempo no las vamos a ver todas, solo mencionar algunas que pueden ser centrales. Por ejemplo, de las variables que dependen del paciente, la aceptación de la existencia de un problema es una variable que correlaciona positivamente con un buen pronóstico en psicoterapia. Que el paciente perciba al psicoterapeuta como un personaje competente, como alguien que tiene las competencias para poder ayudarle, ¿no? Los pacientes que tienen habilidades cognitivas y que tienen buena capacidad de insight, también son pacientes que van a responder mejor a la psicoterapia. Y también aquellos que son capaces de sostener relaciones objetales a lo largo del tiempo, es decir, establecer vínculos de buena calidad y duraderos. Dentro de las variables inespecíficas del terapeuta, podemos mencionar, por ejemplo, la experiencia. Pareciera ser que la experiencia y el entrenamiento del terapeuta son particularmente significativos en los pacientes más graves. Es decir, los terapeutas experimentados probablemente obtengan mejores resultados con los pacientes complejos. Sin embargo, esto nos abre una posibilidad a que los terapeutas nobles también pueden ser muy eficaces en la medida que logren controlar distintas variables específicas e inespecíficas vinculadas al proceso, ¿no? Es decir, no todo tiene que ver con la experiencia, sino que la experiencia influye en ciertas condiciones clínicas, ¿no? El nivel de compromiso que establece el psicoterapeuta con su paciente y qué tan capaz es de proveerle un vínculo estable, un vínculo predecible, qué tanto mantiene las reglas de la psicoterapia y mantiene una actitud al mismo tiempo comprometida con el sufrimiento de su paciente. Terapeutas que son flexibles. En terapia cognitiva denominamos a esto la capacidad del terapeuta de construir una agenda de terapia en conjunto con el paciente. O sea, que el terapeuta sea capaz de identificar qué es relevante para el paciente en una sesión en particular. Es decir, nos vamos a focalizar en aquellos temas que resultan de interés para el paciente y que, por supuesto, tengan que ver con los objetivos de la psicoterapia. Debemos entonces evitar la excesiva rigidez y manualización de nuestros procesos terapéuticos. Los terapeutas que se muestran auténticos, que son empáticos, pero también los terapeutas que inculcan esperanza a los pacientes, tienden a tener buenos resultados. Y con respecto al proceso terapéutico, podemos decir que uno de los factores que más va a predecir el éxito de la psicoterapia va a ser la alianza, ¿cierto? Es decir, la concepción compartida de bajo qué modelo estamos trabajando, cuáles son
los objetivos de la psicoterapia, es decir, que estos objetivos sean co-construidos entre paciente y terapeuta y que al mismo tiempo el paciente sepa qué es lo que va a pasar durante la psicoterapia que lo va a ayudar a cambiar, es decir, que tenga una noción general de la teoría y el método que está detrás del el proceso psicoterapéutico. Y al mismo tiempo, la sincronía emocional que se produce entre el paciente y el psicoterapeuta. Nuevamente, estas investigaciones relevan que las psicoterapias extremadamente cortas no previenen recaídas y que las psicoterapias muy largas no muestran variabilidad y cambio estadísticamente significativas. Y volvemos al promedio de 6 meses, ¿no? Obviamente, estos son datos gruesos, estadísticos, y que deben ser adaptados a caso a caso. Aquí tenemos algunas intervenciones que son percibidas como muy útiles por los pacientes, como las confortaciones, las interpretaciones, siempre y cuando el terapeuta las ocupe de un modo dosis dependiente, es decir, en ciertos momentos estratégicos de la psicoterapia, ¿no? También interesante es ver cómo los pacientes reportan que en momentos difíciles de sufrimiento, sus terapeutas también fueron capaces de guiarles en términos de ciertas directrices conductuales, ayudarlos en tomas de decisiones, ¿no? Lo que los pacientes valoran como relevante, ¿no? Y más allá de la técnica que aplique el terapeuta o del modelo teórico, que el terapeuta sea capaz de construir asociaciones entre los síntomas del paciente, la situación actual y la historia personal del paciente, y que al mismo tiempo el paciente sea capaz de construir junto al terapeuta una nueva narrativa de sí mismo que tenga inserción biográfica, es decir, que se conecte también con su pasado, pero que se oriente hacia una nueva visión de futuro. Fíjense qué interesante cómo estas variables no dependen necesariamente de un modelo teórico, sino que son transversales a distintas metodologías en psicoterapia y que han demostrado correlacionar positivamente con procesos exitosos. Dentro de los estudios de tercera generación, también están los estudios que apuntan a conocer los efectos neurobiológicos de la psicoterapia, es decir, cómo podemos encontrar también en los métodos derivados de las neurociencias ciertos sustentos que nos dan cuenta de mecanismos de cambio en psicoterapia que se desprenden de cambios en el operar del sistema nervioso central. Y ahí se empiezan a generar muchas líneas de investigación hacia fines de los años 80 e inicios de los años 90 y que continúan hasta el día de hoy. En paralelo, tenemos el desarrollo de la psiquiatría con nuevas eh, síntesis de moléculas específicas, ¿no? Otros dispositivos terapéuticos como la terapia de privación de sueño, la fototerapia, la estimulación magnética transcraniana, la estimulación magnética transcraniana profunda, la estimulación del nervio vago, la terapia electroconvulsiva, la psicocirugía, la aplicación de esquetamina, la inyección de ketamina, entre otros tratamientos biológicos nobles que han demostrado ser muy útiles para los pacientes con algunos trastornos mentales y que constituyen sin duda avances muy relevantes de la psiquiatría en la línea del estudio de los mecanismos biológicos durante el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Conversaremos un poco más de estos métodos cuando tengamos la clase de psicofarmacología y de otras terapias biológicas en psiquiatría. La investigación en psicoterapia nos va mostrando diversas perspectivas de qué sucede en el cerebro cuando el paciente y el terapeuta interactúan. Tenemos toda una línea de investigación que nos muestra que la psicoterapia opera en el cerebro a través de mecanismos top-down, ¿cierto? Que son mecanismos de reestructuración de la memoria declarativa y que a través de procesos córticos subcorticales logran restablecer el equilibrio neuroquímico y neurometabólico
del sistema nervioso central. Tenemos acá, por ejemplo, un paper que nos muestra cómo en pacientes con fibromialgia la aplicación de una terapia cognitivo-conductual muestra no solo una reducción significativa de los síntomas del paciente, sino que también cómo comienza a cambiar la fisiología cerebral a través del procesamiento diferente del dolor, pues se establecen nuevos bucles de conexiones neuronales que conducen a un mayor acceso a las regiones ejecutivas para que los pacientes reevalúen el dolor. Es decir, el dolor no es vivido solo como una experiencia prelingüística subcortical, sino que también es modulada por la corteza en beneficio del paciente, ¿no? Cambios clínicos significativos que son sustentados por cambios en el funcionamiento neurobiológico cerebral. Sabemos también que la psicoterapia opera como un patrón de apego y que puede funcionar a través de mecanismos de reestructuración de la memoria procedural. Y esto también lo vamos a ver en distintas publicaciones que nos van mostrando que el cambio en la actividad metabólica de ciertas zonas del cerebro va a ocurrir después de la correcta implementación de la psicoterapia, ¿no? Tenemos aquí un estudio alemán, ¿no?, que nos va mostrando que la hiperactividad límbica en pacientes deprimidos que solo son tratados con terapia psicodinámica de 8 meses de duración, logra una reducción significativa de esta hiperactivación, ¿no? Y esto ocurre sin la implementación de psicofármacos. Es decir, la psicoterapia puede provocar cambios tan significativos y duraderos como aquellos que logran los psicofármacos, no solo por mecanismos directamente corticales, sino que también por mecanismos subcorticales en psicoterapias donde está en juego la relación terapéutica, como es la psicoterapia psicodinámica. Sabemos también que la psicoterapia cognitiva ha demostrado producir cambios en el metabolismo de la serotonina, sobre todo en pacientes que van a tener cuadros depresivos, ¿no? Y que se regula la actividad serotoninérgica y eso va a tener un efecto significativo en los patrones de sueño del paciente, en la reducción de la impulsividad, en la reducción de la sintomatología angustiosa, en el aumento de la energía del paciente, ¿no? Y por lo tanto, estos elementos van a favorecer la capacidad del paciente para poder regular sus emociones. Esto también se puede demostrar a través de técnicas de resonancia magnética funcional sofisticada que han mostrado tener efectos incluso duraderos más allá de la farmacoterapia, ¿no? Y también sabemos que la psicoterapia cognitivo-conductual puede producir cambios a nivel de las tasas metabólicas neuronales y a nivel neuroendocrino modificando la hiperactivación del eje hipófisis hipotálamo adrenal, que ustedes ya saben, ¿no?, tiene una conexión directa con otras estructuras cerebrales y también con el sistema inmune, ¿no? Y que estos cambios pueden ser muy significativos para la salud física y general de nuestros pacientes, tal como revisamos el modelo de Slavich y Cole en la asignatura de psicopatología, ¿no? Y en esta misma línea, la psicoterapia podría estimular algunos procesos de plasticidad neuronal, es decir, debilitar algunas redes biológicas que sustentan aprendizajes disfuncionales y fortalecer otras redes neurológicas que sustentan aprendizajes funcionales y adaptativos, ¿no? Y estos mecanismos parecieran ser que están modulados por mecanismos intracelulares. Y estos mecanismos intracelulares dependen también de variables epigenéticas. Y es por eso que en la actualidad se plantea que la psicoterapia podría ser también un dispositivo que podría regular la actividad epigenética de las células. Hay una serie de investigaciones incipientes en esa línea, ¿no?, que se puede ver en esta revisión sistemática y también en otras publicaciones ulteriores.
En esta línea, sabemos entonces que la psiquiatría no ha estado disociada de la psicoterapia ni viceversa y que por lo tanto resulta de vital importancia que los psicólogos clínicos tengamos conocimientos básicos de psiquiatría. ¿Por qué necesitamos conocer psiquiatría? Porque necesitamos conocer un lenguaje universal de la nosología descriptiva, necesitamos conocer las clasificaciones consensuales que nos permiten comunicarnos entre los distintos profesionales de la salud mental. Y también el uso de clasificaciones psiquiátricas va a ser útil para la toma de decisiones, no solo en el contexto psicoterapéutico, sino que también al momento de gestionar políticas de salud pública, al momento de las implicancias legales de un diagnóstico y de poder decidir cómo ayudar a nuestros pacientes en función de la clasificación nosonógica general, ¿no? Al mismo tiempo, el poder establecer nosología psiquiátrica descriptiva categorial nos permite también ponernos de acuerdo en un lenguaje común para investigar en psicoterapia. En la medida que tenemos una delimitación nosológica de qué es lo que son los trastornos depresivos, qué es lo que son los trastornos bipolares, en qué consiste el concepto de trastorno por estrés postraumático, podemos también investigar en el fenómeno a propósito de la psicoterapia, ¿no? Y al mismo tiempo, una perspectiva mnemotética va caracterizando dinámicas internas de los cuadros psicopatológicos que incluso se independizan de los aspectos etiológicos y pueden ser interrumpidas. ¿Qué quiere decir eso? En la medida que mi paciente pertenece a una categoría general descriptiva, ya puedo conocer algunas leyes de mantención de la sintomatología que están ampliamente estudiadas y que me van a permitir iniciar la planificación de la psicoterapia como punto de partida y que posteriormente serán complementadas con una perspectiva ideográfica, es decir, con una perspectiva de los aspectos idiosincráticos de la formulación clínica de nuestro paciente. Dicho de otra manera, el conocimiento general de los trastornos va a nutrir nuestra psicoterapia, pero no es el único elemento que nos va a permitir planificar la psicoterapia. Sin duda, es un conocimiento importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Y por lo tanto, también el diagnóstico psicopatológico nos va a acercar a ciertas consideraciones pronósticas, es decir, nos dice qué es lo que los pacientes pueden esperar o no del tratamiento en función de su condición clínica actual, ¿no? Y que también nos permite orientar las intervenciones terapéuticas en términos de indicaciones y contraindicaciones. Hay ciertos diagnósticos, ¿no?, donde están contraindicados ciertos procedimientos terapéuticos, ya sea psicológicos o psiquiátricos, pues no van a ser efectivos. Y por el contrario, hay otros diagnósticos en los cuales hay dispositivos específicos que van a ser evidentemente eficientes, ¿no? Es muy importante que el diagnóstico categorial descriptivo siempre lo vayamos complementando con una formulación clínica individualizada de nuestro paciente. Y al mismo tiempo, los psicólogos clínicos debemos tener en claro que el conocimiento psiquiátrico nos aporta nociones básicas de psicofarmacología. Se espera que el psicólogo clínico conozca qué tipo de psicofármacos existen en la actualidad y cómo estos psicofármacos podrían impactar en el diagnóstico diferencial de nuestros pacientes. Por ejemplo, algunos indicadores de mejoría clínica dados por los psicofármacos podrían confundir nuestro diagnóstico. O también algunos efectos colaterales de algunos fármacos podrían hacer que nuestros pacientes desarrollaran síntomas que nosotros tal vez vamos a patologizar si es que no conocemos los efectos secundarios de los psicofármacos, ¿no? En este sentido es muy importante que tengamos nociones básicas de psicofarmacología, los alcances y los mecanismos de acción y que sepamos que pueden haber tres tipos de relaciones posibles entre los tratamientos psiquiátricos y los tratamientos psicoterapéuticos, ¿sí? Primero, la obstrucción, es decir,
Un tratamiento puede estar obstruyendo el otro. Por ejemplo, en el caso del tratamiento psiquiátrico, el paciente puede estar demasiado sedado en un momento en el cual necesitamos desarrollar cierto insight o necesitamos, por ejemplo, aplicar técnicas de exposición para favorecer el contracondicionamiento y niveles elevados de sedación pueden limitar el cambio de nuestros pacientes, ¿no? O por el contrario, ¿no? Ciertos, digamos, procedimientos de la psicoterapia también podrían hacer que el paciente se descompensara desde el punto de vista médico-psiquiátrico y es, por tanto, muy importante poder mantener una comunicación fluida entre ambos tratantes. También se puede dar la habilitación, es decir, un buen psicoterapeuta puede psicoeducar a su paciente cuando éste necesita un tratamiento farmacológico y tal vez el paciente tiene ciertos temores, ciertos prejuicios de poder iniciar un tratamiento farmacológico cuando realmente lo requiere. Por el contrario, un paciente puede tener un modelo extremadamente biológico del cambio psíquico y aferrar demasiado sus expectativas a los psicofármacos, allí donde debe hacer un trabajo psicoterapéutico, ¿no? Y un buen psiquiatra podría mostrarle al paciente los límites que tienen los psicofármacos y también ir instalando la necesidad del paciente de acercarse a un tratamiento psicoterapéutico para hacer otro tipo de cambio en su vida. Y la tercera relación posible va a ser la potenciación, es decir, que una vez que se instalan ambos tratamientos, la psicoterapia ayude al cambio farmacoterapéutico y los psicofármacos nos permitan también regular algunos aspectos emocionales de nuestros pacientes que pueden incluso potenciar la capacidad de insight de nuestros pacientes, ¿no? Es decir, esperamos que exista un vínculo sinérgico entre ambos tratamientos y entre ambos tratantes, ¿no? Explicándole a nuestros pacientes que va a existir una concepción diferencial del cambio psíquico. Hay cosas que podemos esperar de un fármaco y otras que no podemos esperar de un fármaco, y lo mismo ocurre con respecto a la psicoterapia. Y por otra parte, va a ser muy importante que las estrategias psicoeducativas fomenten la adherencia de los pacientes a los psicofármacos a propósito del manejo de los efectos secundarios, de la comunicación fluida con los tratantes y por lo tanto poder favorecer la adherencia con el objetivo de obtener beneficios en el largo plazo. Esto sin duda requiere de una formación rigurosa de los psicólogos clínicos en la psicopatología y también en la disciplina psiquiátrica, y también requiere que los psiquiatras tengan una formación rigurosa en psicología clínica y en psiquiatría, ¿no? Es por eso, como yo les he ido comentando en otras clases, que los planes de estudio de psicología y los de psiquiatría tienen también ramos de formación de la otra especialidad con el objeto de poder tener estas consideraciones al momento de poder apoyar a nuestros pacientes, ¿no? Esperamos, por tanto, que en el contexto de esta asignatura ustedes puedan ir teniendo las nociones de psiquiatría que les permitan no solo poder tener claridad conceptual, sino que poder ocupar todo este material teórico en beneficio de nuestros pacientes para poder optimizar su calidad de vida y poder disminuir su sufrimiento. A lo largo de esta asignatura iremos profundizando con mayor detalle en la relación entre ambas disciplinas, sobre todo en lo que se refiere a la relación entre la psicofarmacología y la psicoterapia.